¿Alguna vez has probado la mermelada de ciruela? ¿Te gustaría aprender cómo hacerla? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 kilo de ciruela madura. Recuerda, es madura, no pasada ni podrida. También vamos a ocupar media taza de azúcar esplenda con stevia o si quieres azúcar normal de la refinada, blanca o estándar, va a ser 1 taza. En mi caso va a ser media taza. Y los utensilios que puedes ver ahí, un embudo, un machacafrijoles o un triturador de papa y un sacasemillas o sacabocado de tomates. Vamos a empezar lavando con suficiente jabón y agua nuestras ciruelas. Te vuelvo a mencionar y a comentar nuevamente que las ciruelas deben de estar muy maduras. No deben de estar verdes, pero tampoco deben de estar podridas. Esto es un detalle que no debes de pasar por alto porque este es el secreto de que tu mermelada te salga lo suficientemente rica. Y la secarás perfectamente bien. Ahora, con un cuchillo lo suficientemente afilado, vamos a partir todas las ciruelas por la mitad. Después de partirlas por la mitad, vas a girar de un lado hacia otro para separar las dos piezas y así poder sacar la semilla. En esta parte de la ciruela queda una raíz que es de la semilla. Esa hay que eliminarla, la vas a quitar con el cuchillo. Ahora con nuestra pieza metálica para sacar los pedúnculos de los tomates, vamos a quitarle la semilla. Esta nos va a facilitar demasiado. Es importante que por ningún motivo peles las ciruelas. Ahora empezaremos a partir en gajos la mitad de la ciruela. Es importante que lo hagas en esta forma y luego lo vas a partir en cubitos. Recuerda que los pedacitos no deben de estar grandes. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Una vez partidas las agregué a la olla donde las vamos a cocinar y vamos a agregar la media taza de azúcar stevia con esplenda. Recuerda que si tú vas a ocupar azúcar normal va a ser 1 taza o incluso puedes omitirla para hacerla sin azúcar. Pero normalmente la ciruela es un poco ácida, entonces te recomiendo que sí le agregues la cantidad al gusto que tú quieras de azúcar. Yo aquí tengo un triturador de papas, es el que voy a ocupar para tratar de desbaratar un poco la ciruela, pero si tú tienes un machacafrijoles, lo puedes ocupar también, es lo que tú tengas. Empezaremos a aplastar. Te recomiendo que no vayas a cometer el error de querer meter la pulpa de la fruta en la licuadora, porque te va a quedar muy batida, es desagradable. A lo menos que ya quieras que tu mermelada no quede con ningún trozo, pero yo sí quiero dejarle algunos trozos. Inclusive puedes llegar a ocupar una licuadora de inversión. Estas son muy buenas. La puedes sumergir de 3 a 4 veces y te va a quedar entre licuadas. Ahora vamos a empezar a cocinar y vamos a ocupar una palita de madera. Vamos a mover y vamos a llevar a la estufa a cocinar. Ya la tengo en la estufa y la tengo a flama muy baja. Como te puedes dar cuenta, en ningún momento agregamos ningún líquido, o sea, no lleva agua. Quiero que veas que está sacando esta espumilla. Esto significa que ya la ciruela se está empezando a cocinar, pero todavía le falta. El tiempo lo vas a empezar a medir a partir de que desaparezca la espumilla. Como te puedes dar cuenta, ya en esta parte ya la espumilla ya es mucha. Eso significa que ya se está empezando a cocinar nuestra mermelada. Es importante que desaparezca para que empieces a contar el tiempo. En este caso, el tiempo de cocción, una vez que desaparezca la espumilla, es de 45 minutos. Recuerda, siempre a flama baja. Ya se ha reducido bastante la espuma, como puedes observar, y quiero que veas la consistencia que tiene la mermelada. Se alcanzan a ver algunos trozos y tiene un rojo brillante espectacular, me encanta. Este color se lo da en sí la fruta. No le agregué ningún colorante. ¿Recuerdas la batidora de inversión? La sumergí 3 veces para que no me quedara muy batida y quedaran algunos trozos. Como puedes ver, ya se le desapareció prácticamente toda la espumilla. A partir de ahorita vamos a empezar a contar 45 minutos. Recuerda que siempre va a estar a flama baja y moviendo constantemente. Lleva 20 minutos.
Ya pasaron 45 minutos y la mermelada ya está lista. La vamos a dejar que ésta se enfríe. Quiero que observes el color y la consistencia de la mermelada. Esta va a espesar una vez que se enfríe. Si puedes acelerar el enfriado, puedes ponerle un ventilador para que puedas enseguida envasar. Han pasado 3 horas y ya la mermelada está a temperatura ambiente. Ya es momento de envasarla. Vamos a poner el embudo en los frascos para facilitar su envasado. Y con un cucharón vamos a empezar a rellenar. Pues ya quedó lista nuestra mermelada de ciruela el día de hoy. Vamos a presentarla. Pues así quedó nuestra mermelada de ciruela el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.